Amada hermandad, les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo, nuevamente congregados para disfrutar este tiempo de Dios en base al conocimiento, a lo que el Padre nos va a ir entregando en relación a la verdad. Hermanos amados, les voy a invitar a que oremos, a que busquemos la presencia de nuestro Padre, para que sea Él dirigiendo esta reunión, para que sea Él guiándonos en base al conocimiento de todo lo que hoy día vamos a estudiar. Cuando leemos acá dice etapas del pueblo de Israel, nos referimos a que el pueblo de Israel en sí es como el reloj de Dios, en donde los diferentes acontecimientos que se han ido dando a través del pueblo de Israel es lo que nos va aproximando a ese tiempo maravilloso cuando nuestro Señor Jesucristo venga a buscar su iglesia. Así que por eso que pusimos acá como título Etapas del pueblo de Dios, porque es eso lo que hoy día vamos a estudiar. Así que les voy a invitar a que oremos, a que busquemos en intimidad la presencia de nuestro Padre. Amén. Padre bendito, Padre todopoderoso, Padre de gloria. En esta hora vamos con mucho respeto ante su presencia. Le pedimos de que sea usted guiándonos, sea usted enseñándonos, que el poder del Espíritu Santo nos guíe a entender, a discernir, Padre bendito, la verdad. Todos estos diferentes acontecimientos que hemos ido estudiando, sea usted, Padre amado, dándonos mayor revelación. Oro por cada uno de mis hermanos en los diferentes lugares donde ellos se encuentran, para que sea usted cubriendo sus vidas, cubra sus mentes, que el poder del Espíritu Santo entregue ese conocimiento verdadero a cada uno de ellos. Padre amado, dejamos todo sujeto en sus manos, le damos gracias por esta tremenda oportunidad de aprender todo esto, Padre bendito. Sabemos de que nosotros como hijos de suyos, Padre Santo, tenemos que ser hijos de luz. Y en relación a eso, Padre bendito, todo este conocimiento es luz para nuestras vidas, para que no estemos en oscuridad, para que aquel día no nos pille como ladrón en la noche, sino que seamos avisados y que todos estos diferentes acontecimientos nosotros sin miedo, sin tener una desorientación, sin tener una angustia, sepamos de que está todo ya escrito y que se tiene que establecer todo conforme a la voluntad suya, Padre bendito. Le damos gracias por este tiempo, le damos gracias por su palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, amados hermanos, vamos a estudiar hoy día en relación a las diferentes etapas del pueblo de Israel. Amén. Hermanos amados, la semana pasada estábamos compartiendo sobre los caballos del Apocalipsis. Vimos cómo se fueron desarrollando cada uno de los caballos que nuestro Padre envió acá a la tierra. Digamos de que esto es simbólico, hermano, no es que sean caballos físicos, sino que todo tiene un símbolo de acuerdo a lo que nosotros fuimos viendo, ¿cierto? Ahora, todo esto, hermanos amados, no significa de que a través del periodo se hayan ido estableciendo en diferentes épocas, no, sino por el contrario, en el principio, cuando ya nuestro Señor Jesucristo asciende, estos caballos del Apocalipsis llegan acá a la tierra en forma paralela, es decir, el caballo de nuestro Señor Jesucristo con el Evangelio, cuando se inician también los otros caballos. Estamos hablando del caballo de la guerra, del caballo de las muertes, ¿cierto? El de que viene a quitar la paz de la tierra. Todo esto fueron en forma simultánea llegando acá a la tierra. En el fondo, hermanos amados, viene a ser como que son espíritus que vienen acá a la tierra y traen a que el príncipe de este mundo se vaya desarrollando a través de todos estos movimientos que estamos hablando en base a la guerra, en base a la crisis económica, en base a la muerte. Entonces el príncipe de este mundo se hace partícipe de todo esto y Dios se lo permite, nuestro Padre se lo permite, para que desde ese tiempo en adelante ya se empiece a establecer el fin de los tiempos. No nos olvidemos de que cuando habla del fin de los tiempos no se refiere a 30 años más adelante o 200 años más adelante, sino que desde cuando nuestro Señor Jesucristo asciende, desde ahí en adelante comienza el fin de los tiempos. Hoy día nosotros estamos en el 2022 y ya se podría decir que estamos viviendo el fin de los tiempos. Entonces, hermanos amados, estos otros sellos que fueron abiertos, de los cuales relatamos en alguna manera la vez pasada, los vamos a dejar ahí mientras tanto, porque queremos explicarle el cómo llegamos nosotros
a comprender, de acuerdo a lo que la palabra nos enseña, sobre estos 7 años, que vendría a ser una semana, ¿ya? Así que vamos a poner otra imagen, de la cual también, continuando con la línea del tiempo, vamos a visualizar los diferentes periodos, pero ya acá en el aspecto terrenal, los diferentes acontecimientos de acá de la tierra. Entonces vemos esta línea que representa a la gracia, en donde el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio a la humanidad, es decir, a los pueblos gentiles. La gran comisión es entregada a la iglesia. Hermanos amados, cuando viene Jesucristo y establece la iglesia, Él se refiere a que la iglesia es una sola. No hay diferentes iglesias. La iglesia es una sola. Ahora, fueron establecidas en diferentes ciudades y por ende la palabra nos muestra de que se conocían en base a los nombres de las ciudades. Pero en sí, la iglesia de Jesucristo viene a ser una sola porque fue establecida por Él. Ahora insistimos, hermanos amados, de que los pueblos gentiles no tenían cabida, no tenían entrada al reino de Dios. Entonces, cuando se denomina el término de la gracia, que nuestro Señor Jesucristo nos deja acá en la tierra la gracia, o el periodo de la gracia, implica, hermanos amados, de que todos los gentiles, todos los pueblos gentiles tenían o iban a tener acceso al reino de Dios reconociendo a Jesucristo como su Señor y Salvador. En base a eso, la gran comisión que nuestro Señor establece a la iglesia, lo vemos ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 28, versículo 18, donde dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando habla de toda potestad, hermanos amados, se le dio toda autoridad a nuestro Señor Jesús, en el cielo y en la tierra. Ahora, se refiere al primer cielo. No nos olvidemos que son 3 cielos, ¿cierto? Por eso que dice, en el cielo. ¿A qué cielo? El primer cielo. Porque no nos olvidemos de que nuestro Padre habita en el tercer cielo. Entonces, cuando habla del cielo, habla de todo este sistema solar, ¿cierto? Y también habla del segundo cielo, donde están todos los ángeles, ya están todos los arcángeles, los serafines. Entonces, vemos de que el cielo y en la tierra, hermanos amados, todo lo que hay acá en la tierra se le dio como potestad a nuestro Señor Jesucristo. Por ende, nosotros tenemos que ver a nuestro hermano mayor, que es Jesucristo, como nuestro Señor, ya como nuestro Salvador, como nuestro sacerdote. Es decir, Él tiene todos esos títulos entregados por nuestro Padre para que nos gobierne. Ahora dice en el 28:19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Se fija que ya se abre el margen de que no solamente el pueblo de Israel iba a ser el pueblo escogido por Dios, sino que se abre a todas las naciones. Ahora, dentro de eso, dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dentro de la promesa, hermanos amados, de que cuando nosotros predicamos el Evangelio, las personas deben comprender de que dentro de esta gran comisión que nuestro Señor Jesucristo nos entrega, es de que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Es decir, por siempre, ¿te fijas? Hasta el fin del mundo. Cuando ya este mundo vaya a cautiverio, cuando ya venga nuestro Señor Jesucristo y tome ya el mundo y destruya toda esa política, toda esa sociedad que hoy día vemos que es una sociedad corrupta, y tome ya el liderazgo de nuestro Señor Jesús, desde ese momento, hermanos amados, Jesucristo va a estar dando posibilidad acá en la tierra de que pueda haber alguien que se salve, ¿ya? Ahora, lógico que en el día del arrebatamiento, que no se malinterprete esto, en el día del arrebatamiento, Él viene a buscar a todos aquellos que le han aceptado como Señor y Salvador. Después del arrebatamiento, hermanos amados, viene un periodo del derramamiento de las copas de ira. En ese periodo, hermanos, va a existir gente acá en la tierra, y eso lo vamos a ver más adelante con el respaldo bíblico, pero en ese periodo no se va a poder predicar las buenas nuevas acá en la tierra. Entonces,
Por eso que decíamos anteriormente de que en el arrebatamiento ya se van a ir todos aquellos que aceptaron a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ahora, en este periodo de la gracia somos nosotros, la iglesia, los llamados a predicar las buenas nuevas. Eh, ¿Qué se debe predicar? Ahí en Mateo 17 dice, y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni de plata, ni cobre en vuestro cinto, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Hermanos amados, esto tiene que quedar claro. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos entrega esa gran comisión de ir y hacer discípulos, implica de que lo que debemos nosotros predicar es de que el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, cuando leemos acá dice, sanad enfermo, limpiad leproso, resucitar muerto, echad fuera demonio, de gracia recibisteis, dad de gracia, todo esto, hermanos amados, se hace unido con el poder del Espíritu Santo. Por eso que el Espíritu Santo viene a nosotros y es el Espíritu Santo que nos va dando discernimiento cuando sanar a algún enfermo, cuando limpiar a algún leproso, o orar por algún enfermo que sea sanado, o limpiar alguna de estas famosas enfermedades que se adhieren a la piel, en este caso como la lepra, el resucitar muertos. Todos estos actos, hermanos amados, son para glorificar el nombre de Dios, pero que el poder del Espíritu Santo a nosotros nos lleve a orar por estas necesidades. Ahora, cuando dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestro cinto. ¿Qué significa, hermanos amados, esto? De que la salvación es gratuita, de que la predicación del reino de Dios, ¿ya? Y su justicia, el demostrar el reino de Dios que viene acá a la tierra, todo eso es gratuito. Nosotros no podemos estar cobrando por entregar las buenas nuevas, porque no nos pertenecen a nosotros. El reino de Dios no es de nosotros, es de Dios. Por lo tanto, todos aquellos hombres que cobran, ¿ya? Que piden a lo mejor para sus deleites, para sus ganancias, piden cierta cantidad de dinero por predicar las buenas nuevas, esos hombres son falsos, están totalmente actuando de una manera incorrecta, porque la salvación en sí, hermanos amados, es gratuita. No podemos estar cobrándole a la membresía para que sean salvos. Entonces, hermanos amados, todo esto habla de la gran comisión. ¿Cómo nos ve nuestro Padre a nosotros? Dice en 2 de Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hermanos amados, nosotros somos nuevas criaturas. Usted, hermano, hermana, es nueva criatura ante los ojos de Dios. A lo mejor usted tuvo una vida muy pecadora. Todos nosotros somos pecadores. Tuvimos una vida pecadora acá en la tierra. Pero cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él viene y es como nuestro aval. Él avala de que nosotros, al aceptarle a Él, ya pasamos a morir al pecado. Por eso que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pasamos a nacer de nuevo, ¿se fija? Ahí en Juan, en el capítulo 3, cuando le habla a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, hace la diferencia entre lo que es nacido de la carne acá en la tierra y el nacimiento espiritual que nosotros tenemos cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces pasamos a ser esas nuevas criaturas. Ahora, habla de que las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. En forma individual, hermanos amados, todo lo pasado ya no tiene validez porque somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, también pasamos a ocupar un sitial muy importante predicando las buenas nuevas. Ahora cuando leemos acá en el 5:18 dice, y todo esto proviene de Dios. ¿Se fija? Que no es nuestro. No tenemos por qué vanagloriarnos nosotros, porque todo lo que hacemos para la gloria de Dios es de Él. Ahora dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación.
Ese es el ministerio de cada uno de nosotros, hermanos amados. El ministerio de la reconciliación, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Es Dios, es nuestro Padre, que nos reconcilió con Él por medio del sacrificio de Cristo. Y nos dio a nosotros, como iglesia, el ministerio de reconciliación. Ahora dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hermanos amados, esa rogativa, os rogamos en nombre de Cristo, viene a ser de una manera donde nosotros le mostramos el Evangelio, pero ya depende de nuestro Señor Jesucristo, a través del corazón de cada uno de ellos, de las personas que nosotros le predicamos, depende de nuestro Señor Jesucristo el de que realmente sean escogidos y no solo llamados. Muchas veces dice, de hecho la palabra dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Ahora, ¿de quién depende escoger aquel quien realmente va a ser salvo? De nuestro Señor Jesús. Ya no es prioridad de nosotros. Por eso que dentro de las congregaciones, lamentablemente, se mal utiliza esto de que el que más ofrenda, el que más diezma, es como que está más cerca de las cosas de Dios. Y como que los pastores, no sé, pues les dan más cobertura a esas personas, a esas familias, más que al resto de la hermandad. Entonces, hermanos amados, son errores que se cometen, porque nosotros no somos quienes para estar evaluando quién es salvo y quién no es salvo. Dice la palabra que por su fruto conoceréis, pero nosotros somos llamados, hermanos amados, a predicar las buenas nuevas y enseñar la palabra de verdad, la palabra de fe, la palabra de convicción, esta palabra que nosotros hoy día estamos observando. Entonces, hermanos amados, nosotros no somos los llamados a decir quién es salvo y quién no es salvo. Hermanos, en eso debemos tener cuidado, amén. Esta gran comisión que nuestro Señor Jesucristo establece a la iglesia es lo que nosotros debemos hacer día a día, con predicar las buenas nuevas. Esto es importante, hermanos amados, porque esto se encuentra acá situado en el periodo de la gracia. Aún estamos en este periodo de la gracia. Va a llegar el momento en que se va a terminar eso. Fin del periodo de la gracia para el resto de la humanidad. ¿Y por qué? Porque dentro de ese periodo de 7 años, que vendría a ser una semana, ¿ya? La semana 70 que nosotros nombramos, el Espíritu Santo va a convencer al pueblo de Israel para que acepten a Cristo. Es decir, convence al pueblo de Israel al cristianismo. Es decir, los israelitas se van a convertir al cristianismo en este periodo, en el periodo de los 7 años. Por eso que se inicia la prédica de la gracia para Israel. ¿Ya? Por esta razón, acá cuando leemos y dice, se inicia el periodo de la gracia para Israel sincero ante Dios, nos referimos a todos aquellos que han conservado durante mucho tiempo, durante todo este periodo, después de la venida de Cristo, después de la deportación de ellos, de todo este periodo han conservado la fe y la convicción en Dios. Todo este tema, hermanos amados, lo vamos a ir tocando de una manera más, con los versículos, con los textos bíblicos, para que ustedes puedan comprender de que lo que nosotros estamos observando o estamos explicando está conforme a la Escritura y no conforme a lo que uno crea o piensa o interprete. Amén. Así que vamos a dejar hasta ahí ese tema y nos vamos a situar para explicar el cómo se llega a este periodo de los 7 años. Amén. A este periodo de los 7 años. Para eso, cuando decimos de que Israel, el pueblo de Israel, es el reloj de Dios, nos referimos a que los diferentes acontecimientos en los cuales el pueblo de Israel va pasando,
va mostrando y nos va dando luz de que se avecina la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay un periodo, hermanos, en la historia donde el pueblo de Israel no es nación, deja de ser nación. Y eso, hermanos amados, ya algunos a lo mejor lo tienen claro, que en el año 70 Israel es expulsado por todo el mundo. Se cumple la promesa de lo que habla en el libro de Ezequiel. Y vamos a ir ahí, hermanos, donde Israel deja de ser nación. Vamos a leer Ezequiel 4:13, donde dice, y dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo, entre las naciones a donde los arrojaré yo. Hermanos amados, esta era una promesa de nuestro Padre que la estableció en ese tiempo, en ese periodo. Mire, en Ezequiel 4:13, en Ezequiel muestra en el capítulo 4, en el capítulo 5, en el capítulo 6, muestra todo lo que acontece con el pueblo de Israel después de la venida de Cristo. ¿Ya? Él cuando muestra acá y dice, entre las naciones a donde los arrojaré yo, todo lo que esas guerras que expulsan al pueblo de Israel es porque Dios así lo permite. Alguien podría pensar de que Dios es un Dios malvado porque hizo eso con su pueblo. Pero hermanos amados, el pueblo fue desobediente. El pueblo fue traidor ante los ojos de Dios. Entonces tuvo que nuestro Padre darle más que un castigo, hermanos amados, reprenderles como nación para que ellos puedan despertar y darse cuenta que realmente Dios es Dios. Amén. Y por eso dice, y dijo Jehová, porque esto lo habló a través del profeta. Dice, y dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo. ¿Por qué le dice inmundo? Porque después de ellos haberse creído, ya el pueblo de Israel tenía esa jactancia de ser el pueblo elegido de Dios, el pueblo de Dios, y que ellos no tocaban cosa inmunda. Él viene, nuestro Padre, los envía al mundo para que se contaminen con el mundo. Y cuando dice, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo, significa de que ese alimento que ellos empezaron a recibir se fue mezclando con las tradiciones, con las ideas de alabar a Dios, de servir a Jehová, pero también tomaron actitud y tomaron ideas del mundo, que eran cosas contaminadas. Ahora, cuando leemos ahí en el libro de Ezequiel, también en el capítulo 5, entonces cuando leemos en Ezequiel 5:11, dice, por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones. Se fijan, hermanos, de que fue ese el motivo de que nuestro Padre esparciera al pueblo de Israel por toda la tierra. Ahora dice, te quebrantaré yo también. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia, es decir, de enfermedades, y será consumida de hambre en medio de ti. Una tercera parte caerá a espada alrededor de ti. Habla de las guerras, donde muchos israelitas murieron. Y una tercera parte esparciré a todos los vientos. Cuando dice de que a todos los vientos, hermanos, se refiere directamente a toda la tierra. Y tras ellos desenvainaré espada. ¿Por qué desenvainaré espada, hermanos amados? Porque vamos a ver más adelante el último bastión de los israelitas que estaba en ese lugar donde ellos estaban situados. El último bastión fue la batalla de Masada, y es ahí donde ellos fueron expulsados. Lo vamos a ver un ratito más. Ahora, cuando leemos ahí en el Ezequiel 6:7 dice, y los muertos caerán en medio de vosotros, y sabréis que yo soy Jehová, mas dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada. Es decir, Él permitió de que muchos escaparan a las naciones cuando seáis esparcido por la tierra. ¿Se fija? Cuando seáis esparcido por la tierra. Y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones, en las cuales serán cautivos, porque yo me
me quebranté a causa de su corazón fornicario, que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos, y se avergonzarán de mí mismo, de sí mismo, perdón, se avergonzarán de sí mismo, a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Entonces, hermanos amados, nuestro Padre dejó este remanente, el cual fue esparcido por toda la tierra, el cual ha ido de generación en generación, un remanente pequeño, llevando las tradiciones del pueblo de Israel. Todas esas tradiciones, acá en Chile nosotros tuvimos también, y todavía tenemos judíos, en otros países, en otras naciones, también hay israelitas, judíos, donde ellos han mantenido celosamente guardadas las tradiciones. Y es porque ahí en el 6:9 dice, y los que de vosotros escapen se recordarán de mí entre las naciones, ¿se fijan? O sea, el pueblo de Israel ha sido celoso. Y él, dentro de todo esto, ha sido un pueblo que ha guardado las tradiciones de parte de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque Él así lo quiso. Nuestro Padre así lo permitió. Ahora leemos ahí en Ezequiel 36:19, donde también confirma lo que estábamos hablando recién. Dice, les esparcí por las naciones y fueron dispersados por la tierra. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Fueron esparcidos. El pueblo de Israel fue esparcido. ¿De qué manera? De una manera violenta. Acá vemos que en el año 70 después de Cristo cae Jerusalén. Ahora, hasta hoy día este acontecimiento se conmemora anualmente por los judíos como el día de ayuno de Tishá, en el mes de agosto. Esa fue una matanza, hermanos amados, donde muchos israelitas murieron. Ahora, también vemos otro acontecimiento que se destaca en el exilio del pueblo de Israel. Y eso fue en abril del año 73, en caída de Masada. Ahora, el palacio de Herodes en Masada, 9.000 hombres realizaron el asedio. Los sobrevivientes judíos se fueron a Masada. Hubo un suicidio masivo de parte de los judíos, según Flavio Josefo. Eso cuenta la historia, ¿cierto? Muestra de que en ese lugar, hermanos amados, los romanos tuvieron que hacer prácticamente un trabajo de ingeniería para poder llegar a este lugar donde estaban todos los israelitas que se habían refugiado como el último lugar, digamos, representativo del pueblo de Israel en esa zona. Entonces, cuando llegaron los romanos arriba a darle muerte, ellos, los israelitas que estaban arriba, tomaron la decisión de matarse. Y de acuerdo a lo que cuenta la historia, se pusieron en fila, se acostaron todos y empezaron cada uno a matarse por voluntad propia. Tienen que haber hecho algún rito, algo, haber orado a Dios, pero no se encontró ninguno vivo, ninguno vivo. Todo esto vivió el pueblo de Israel por su desobediencia, hermano, por su desobediencia. Entonces, cuando vamos viendo esta línea del tiempo, en donde se establecen los diferentes acontecimientos, vemos de que el pueblo de Israel fue un pueblo que estuvo prácticamente un buen periodo sin ser nación ante los ojos de la humanidad. Pero en el año 1948, Israel se establece nuevamente como nación. El Estado de Israel se establece el 14 de mayo de 1948. Y eso, hermanos amados, fue un acontecimiento respaldado por las Naciones Unidas, pero más que eso, hermanos, fue porque así Dios lo quiso, Dios lo estableció así. Por eso que cuando vemos las profecías y después vemos el cumplimiento de las profecías, nos damos cuenta cómo actúa Dios. Por eso que uno tiene que leer completa la Escritura, hermanos amados, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, para ir conociendo realmente Dios, ir conociendo a Dios, a nuestro Padre, cómo actúa Él. Vemos, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, en el versículo 24, dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré
de toda la tierra y os traeré a vuestro país. ¿Se fija? Dios los recogió de todas las naciones. Sabemos de que en 1948, luego de que las Naciones Unidas respaldaran todo este acontecimiento, de los diferentes países donde ya Israel se había preparado, llegaron por barco, llegaron por aviones y desembarcaron en ese lugar y tomaron posesión en Jerusalén, en todos esos lugares. Y ellos se vieron envueltos en una guerra, pero hermanos amados, todo eso fue establecido así porque Dios lo permitió. Ahí en el 36-25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿A qué se refiere ahí, hermanos amados? De que el pueblo de Israel, a pesar de haber sido celoso en su cultura, fue contaminado en las diferentes naciones. Y por eso que dice en el 36-26, dice, os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Eso implica, hermanos amados, de que en ese periodo cuando el poder del Espíritu Santo vaya a Israel, va a convencer de pecado, de justicia, de juicio, y muchos de ellos van a reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero es importante esto, de que el mismo Padre hoy día está esparciré, dice, sobre vosotros agua limpia. Ese agua limpia es el poder del Espíritu. Y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia. Porque el reconocimiento de Jesús les va a llevar a tener claridad de que todo ese tiempo vivido en el exilio fue un tiempo donde llevan o cargan muchas veces ellos hoy día con pecado. Es cosa de que veamos esos documentales que muestran al pueblo de Israel, donde hay mucha hipocresía todavía, donde hay mucha gente que el día sábado lo guarda, pero en sus casas hacen fiesta o llevan su vestimenta en la calle, pero cuando llegan a sus casas se ponen su vestimenta occidental. Entonces, todo eso, hermanos amados, Dios a través del poder del Espíritu lo va a ir limpiando, le va a ir cambiando esa cultura hipócrita que hoy día lamentablemente muchos de ellos tienen. Ahora en Ezequiel 37-21 dice, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Qué importante esto, hermano. Yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron. Está hablando de los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque las primeras generaciones ya murieron. Por eso que está hablando a los hijos de Israel, de entre las naciones a las cuales fueron. ¿Se fija? Y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. ¿Por qué? Porque esa tierra, hermanos amados, fue entregada por Dios. Y los haré una nación en la tierra. Eso, los haré una nación en la tierra, se establece en 1948, el 14 de mayo de 1948, cuando se constituye como el Estado de Israel. Cuando leemos ahí en el versículo 37, en el capítulo 37, versículo 22, dice, y los haré una nación en la tierra. También se refiere a una nación, hermanos amados, porque antes estaba el pueblo de Israel y estaba Judá, los judíos, ¿cierto? Y esto los va a unir. Y dice, ya no serán dos, sino que serán una nación. Ahora dice, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron. Y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. ¿Se fija, hermanos amados, de que esta promesa hoy día se está cumpliendo en el pueblo de Israel? Están en un proceso, hermanos amados, de ir
ajustándose. Ellos todavía no creen en Jesucristo, todavía no les llega el convencimiento de que Jesucristo es el Mesías, pero hoy día ya ellos se están preparando su espíritu para agradar a Dios, para agradar a Jehová. Entonces, hermanos amados, todos estos acontecimientos que nosotros vamos visualizando acá son los que nos están mostrando de que ya en 1948 el pueblo de Israel pasa a ser una nación. Amén. Entonces, ya teniendo mayor claridad en cuanto a los diferentes acontecimientos que ha vivido el pueblo de Israel, vamos a situarlo el de por qué la palabra nosotros, o cómo la palabra nos muestra de que este periodo de los 7 años, que es la semana 70, de acuerdo a la promesa a Israel para que se erradique la maldad, está contemplada en este mismo periodo de esta línea del tiempo. Para eso vamos a ampliar, de acuerdo a lo que dice en el libro de Mateo 24, versículo 29, dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Todo esto, hermanos amados, es lo que veíamos anteriormente en la reunión anterior, cuando habla de que nosotros como iglesia sí pasamos por tribulación. Ahora dice, la tribulación de aquellos días. El sol se oscurecerá. No habla del sol físico. Reiteramos esto. Ese sol se refiere a que Dios se aparta, ya, a que el poder del Espíritu Santo en sí se aparta de la predicación al mundo, de la predicación a los gentiles, ya. Y la luna no dará su resplandor. Nosotros somos como iglesia la luna porque reflejamos la luz del sol, en este caso la luz de Dios. Ahora, la luna no dará su resplandor significa de que no vamos a poder predicar porque vamos a estar en un periodo de persecución, que es la gran tribulación. Y cuando habla de que las estrellas caerán del cielo, se refiere a que todos aquellos de lo que después vamos a nuevamente a ver en Apocalipsis 12, de esa batalla que se origina en el cielo, donde es expulsado Satanás y los ángeles rebeldes, que son los que acompañan a Satanás, son expulsados acá a la tierra. Por eso que dice, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esas de las potencias de los cielos serán conmovidas es el gran terremoto que en otros versículos hemos visto, ¿cierto? Ahora, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Nuestro Señor Jesucristo va a venir a buscar a la iglesia, pero no va a tocar la tierra. Ojo con eso. No va a tocar la tierra, sino que Él viene a buscarla y nosotros somos levantados, somos llevados. Por eso que dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a los escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Es decir, de los 4 puntos cardinales vamos a ser levantados y vamos a ser llevados ante la presencia de nuestro Señor. Ahora, acá viene una clave que la palabra nos muestra y que nuestro Señor Jesucristo nos deja para que nosotros veamos los tiempos. No olvidemos de que somos hijos de luz, ¿ya? Ahora dice, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas esas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermanos amados, cuando nos deja esta profecía de la higuera aprender la parábola, cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y después dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Está hablando de 2 acontecimientos que nosotros vamos a ser testigos. Amén. Y esto lo vamos a ir desglosando. Acá vemos la misma línea del tiempo con
el periodo donde ya el pueblo de Israel se establece como nación en 1948, estamos en el 2022 nosotros, y en donde una generación es de 120 años. Y vemos acá de que sumado los 120 años, esta generación vendría a ser hasta el 2068, de 1948 al 2068. Dentro de este periodo, hermanos amados, se tiene que dar este periodo de la gran tribulación, donde 3 años y medio van a ser 3 años y medio de convencimiento en forma psicológica, y en donde a la mitad de estos 3 años y medio se va a poner la marca obligatoria, la identificación. Después de esos 3 años y medio, los segundos 3 años y medio, digamos, para que se completan los 7 años, va a haber una persecución ya a través de la policía, a través de militares, donde se nos va a perseguir a nosotros porque no vamos a ponernos esa identificación o no vamos a aceptar esa identificación. Así como hoy día, en cierta manera, se está persiguiendo a aquellos que no tienen la vacuna, para que sí se pongan la vacuna, en ese periodo, en ese tiempo, se nos va a perseguir a nosotros porque no hemos querido recibir esa identificación. Por eso que en la semana 70, ¿ya? Y en la semana que falta para que se cumpla la promesa del pueblo de Israel, donde se radica la maldad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora, hermanos amados? Vamos a comprender por qué una generación son 120 años. Pero también vamos a comprender qué es lo que es la higuera, ¿ya? Vamos a comprender sobre quién es la higuera, qué es lo que es sus ramas tiernas y cuando brotan sus hojas, ¿ya? Para que nosotros seamos, cuando dice, sabéis que el verano está cerca, significa de que está cerca ya todo este acontecimiento. Amén. Así que ahí en el libro de Mateo 24:32 dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces, la higuera representa al pueblo de Israel, ¿ya? La higuera representa al pueblo de Israel. Sus ramas están tiernas, Israel se establece como nación en 1948. Eso representa que las ramas ya están tiernas. Las hojas brotan, representan al reconocimiento de Jesús. En medio de la gran tribulación, los primeros 3 años y medio, el pueblo de Israel se le predica el Evangelio. Por lo tanto, ellos reconocen a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y cuando habla de la venida, de que el verano está cerca, habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo por la iglesia, porque ya en ese tiempo el pueblo de Israel, junto a nosotros, vamos a ser levantados en esa venida de nuestro Señor Jesucristo, que no es la segunda venida, sino que Él viene a buscar su iglesia. Amén. Entonces, más allá de esto, la higuera contiene una analogía profética de mucho significado, lo cual podemos ver también en los discursos de Jesús sobre el fin de los tiempos. Y vemos de la higuera, aprender la analogía, dice, cuando sus ramas ya están tiernas y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabéis que está cerca a la puerta. Eso, hermanos amados, nosotros empezamos a comprender de que la higuera es Israel. Por lo tanto, la higuera, cuando en 1948 se establece como nación, esa higuera empieza sus ramas a estar tiernas, ¿ya? Para dar un fruto, ¿cierto? Ahora, cuando la higuera brota, se refiere a que la higuera conoce, en este caso el pueblo de Israel, reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y eso es en el periodo de los 7 años. Amén. Ahora, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿A qué generación se refiere? A la generación del pueblo de Israel, a la última generación. Se refiere a esa generación que se establece en 1948. Ahora, para poder comprender de que esto es la generación, de que la generación es de 120 años, y no como lo enseñan muchos, que es de 70 años, leemos ahí en Génesis 6:1 cuando dice, aconteció
que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Es decir, aquellos ángeles tomaron a las mujeres y la hicieron para ellos. Ahora dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Cuando leemos ahí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, versículo 3, muestra ya lo establecido de que el hombre iba a durar 120 años. 120 años, hermanos. No 70 años como lo quieren mostrar algunos. Ahora dice, de esta manera se establece una generación para el ser humano. Un respaldo bíblico que testifica que una generación es 120 años, lo vemos en lo que sucede con la promesa para Abraham. Dice en Génesis 15, 13 al 16. Y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación de la cual servirán, y después saldrán de allí con gran riqueza. Ahí se está refiriendo, hermanos amados, al éxodo del pueblo de Israel, del cautiverio que tenían en Egipto. Ahora dice, tú irás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación, y esto es importante, en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Hermanos amados, en otras palabras está diciendo de que en la cuarta generación el pueblo de Israel iba a ser liberado del cautiverio de Egipto. Entonces, entendemos esto cuando leemos ahí en el libro de Éxodos, en el capítulo 12, en el versículo 40, y se cumple esta profecía hecha a Abraham. Dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto, por lo cual se entiende lo siguiente, de que una generación es de 120 años. Por lo tanto, 4 generaciones vendrían a ser 480 años. Ya se comprende eso, ¿cierto? Si una generación es de 120 años, 4 generaciones vendrían a ser 480 años. Por lo tanto, la profecía indicaba que la cuarta generación saldría en libertad. Es decir, vemos de que una generación 120 años, ¿cierto? La segunda generación 240 años, la tercera generación serían 360 años y la cuarta generación vendrían a ser 480 años. Entonces, Israel habitaron 430 años en Egipto, por lo cual salieron a la cuarta generación, es decir, salieron en este periodo de la cuarta generación. Ellos salieron a los 430 años y se cumplió la cuarta generación a los 480 años. ¿Se fija? Ahora, todos aquellos, muchos enseñan que una generación es de 70 años. Solo respaldan su enseñanza con el texto que sale en Salmos 90, en el versículo 10, donde dice, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos, y esto no es real, ya que sumado 70 por 4 vendrían a ser 280 años. Por lo que la profecía de Israel no se cumple en estos 280 años. ¿Ya? Hermanos amados, ¿qué explicación nos muestra esto? ¿O qué nos deja esto?
nos deja la enseñanza, hermanos, de que eh, una generación es de 120 años, no de 70 años. Amén. Entonces, cuando vemos, hermanos amados, en esta línea del tiempo, de que la generación que representa al pueblo de Israel, que vendría a ser la última generación, y la cual se establece desde 1948, sumando los 120 años, en el 2068 debería terminar esta última generación, la que dijo nuestro Señor Jesucristo que iba a ser la última generación, que no iba a pasar de esta última generación que todos estos acontecimientos se dieran. Por eso que vemos acá reflejada el periodo de la gran tribulación antes que termine esta última generación, en donde el fin del periodo de la gracia para la humanidad, es decir, para aquellos pueblos gentiles, va a terminar al inicio del periodo de la gran tribulación, en donde se le va a predicar al pueblo de Israel a través del Espíritu Santo, que también lo vamos a ver más adelante, y posterior a eso se va a establecer obligatoriamente la marca, lo que vemos ahí en el libro de Apocalipsis 13, ¿cierto? Y viene la persecución tanto para el pueblo de Israel como para nosotros. Entonces, hermanos amados, la preocupación nuestra es de que como iglesia de Jesucristo, independiente de donde usted se congregue, pero como iglesia de Jesucristo, debemos prepararnos para este periodo de la gran tribulación. Así que es prioritario esto, hermanos. El consejo está de ir a los pies del Padre, de preguntar, que le dé más luz en cuanto a todo este tema, que sea algo propio suyo, que no sea algo que usted está aprendiendo de parte nuestra, sino que sea el poder del Espíritu Santo poniendo el sello de bendición en su vida para que tenga mayor claridad sobre estos temas. Por eso que por esto a usted no se le está cobrando un dinero, a usted no se le está llevando a que haga caso a algún profeta, no, sino que usted tiene que hacer caso de la palabra, de lo que nosotros le vamos entregando a través de la palabra. Por eso que está todo esto respaldado con textos bíblicos. La próxima reunión ya nos vamos a ir introduciendo con los respaldos bíblicos sobre este acontecimiento. Amén. Así que vamos a dejar esta reunión hasta acá y vamos a pedir al Padre, le vamos a dar las gracias a Él por permitir de poder desarrollar estas reuniones de esta manera y así para que todos nosotros podamos aprender de ellas. Le invito a orar, hermanos. Padre bendito, Padre todopoderoso, le damos gracias por este tiempo, le damos gracias por esta reunión. Le pedimos de que sea usted guardándonos, protegiéndonos, cubriéndonos. Que la comprensión llegue a nuestros hermanos también, así como lo ha hecho con nosotros, y que cada uno pueda ir siendo preparado, Padre bendito, para ese acontecimiento de la gran tribulación. Padre amado, sabemos que como iglesia vamos a tener que pasar por ese tiempo. Vamos a ser perseguidos. Dice la palabra ahí en el libro de Daniel de que muchos van a ser muertos. Pero Padre bendito, creemos y estamos convencidos de que antes de que se cumpla ese periodo, va a venir nuestro Señor Jesucristo a buscarnos. Y vamos a ser todos arrebatados. Vamos a ser todos llevados ante la presencia de nuestro Señor. Así que Padre bendito, le damos gracias por estas enseñanzas. Oro por cada uno de mis hermanos en los diferentes lugares donde ellos se encuentren y que están recibiendo este conocimiento de la verdad para que puedan ellos también ser preparados. Le pido de que el poder del Espíritu Santo nos guíe, nos guarde, nos cubra. Y todo esto se lo decimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, amada hermandad, los vamos a dejar con una hermosa alabanza y nos despedimos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.